Hola familia, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que ya estén muy cómodos en sus lugares, que tienen un buen café. Yo ya tengo el mío. Espero que ustedes también tengan uno y que hoy pasemos un buen tiempo. Yo sé que estamos a la distancia, pero tal vez más unidos que nunca. Qué bueno que tenemos estas herramientas que nos ayudan a estar conectados. Gracias por seguir ahí, no se desconecten y bueno, pues vamos a tener un momento para compartir. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el mismo apóstol, si nosotros aceptamos su autoría para el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 al 4 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es muy importante. Si ustedes tienen su Biblia ahí física, por favor tomen apuntes, rayenla, resalten especialmente eso último que leemos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Casi que está permitido que experimentamos cansancio, que experimentamos pruebas, que experimentamos luchas, pero la idea es que nosotros no nos desanimamos hasta el punto de llegar a desmayar. Versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Encontramos estas dos citas, interesantemente ambas del mismo autor, y ambas van y apuntan en la misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección? ¿Cuál es ese propósito? Cuando el apóstol Pablo escribe esto, tiene como meta, su propósito es que sus lectores, los lectores de estas cartas, sus oyentes, tengan ánimo, encuentren ánimo en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas que pueden estar atravesando. Así que creo que son textos muy pertinentes para nuestras vidas, especialmente en los momentos que atravesamos. Entonces, el primer texto, quisiera hacer énfasis en la frase esta leve tribulación momentánea. Y del segundo texto quisiera exaltar la frase teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tomamos un momento para orar y continuamos. Mi Señor, quiero darte muchas gracias por tu control, gracias por tu promesa para nuestras vidas, cómo nos ayudan en esos tiempos, en esos momentos, cómo nos hace bien, Señor, recordar que tú ya pagaste un precio y que por más que pese, por más que duela lo que estamos experimentando, no deja de ser una leve tribulación comparada con la gloria que nos espera en la eternidad. Y Señor, tú has permitido que hombres con una fe inquebrantable hayan vivido vidas ejemplares que hoy nos recuerdan que vale la pena, que esta es una carrera que vale la pena correr, que nada es en vano, que nada escapa a tu control, y que cuando nosotros consideramos tu obra en la cruz, que cuando nosotros consideramos esos hombres que dieron su vida por ti,
por defender la fe, porque simplemente iban tras algo mejor, nosotros cobramos ánimo. Así que, Rey, te ruego que nosotros podamos enfocar en sus vidas, que nosotros podamos considerar tu obra y recargarnos de ánimo. Muchas gracias por tu palabra. Te ruego que hables a nuestros corazones en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén. Ok, muchas gracias por estar ahí conectados. Los textos yo los he tomado de la Reina Valera, de la revisión Valera Reina de 1960, solamente detalles para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, vamos a enfocar en la primera frase, leve tribulación. Cuando miro esta palabra, leve, asociado a tribulación, pienso en la historia del ladrón en la cruz. Es más, nosotros hemos basado esta serie, La Promesa, en la historia de la cruz, la crucifixión de nuestro Salvador al lado de estos dos malhechores. Uno de ellos se arrepiente y reconoce que Jesús es el Salvador. Y nosotros hemos titulado esta serie La Promesa, y qué bien nos hace recordar que Dios tiene promesas grandes para sus hijos en esos momentos. Eso es grato. Entonces, ¿por qué digo que pienso en esta persona? Porque ¿qué podría ser más cruel y más parecido al mismo infierno que la tortura ejecutada por los romanos y el peso de la cruz? ¿Saben? Eso yo creo que es una verdadera tribulación. El dolor que se experimenta en la cruz debe ser demasiado comparado con el dolor que muchos de nosotros podemos experimentar o que podemos estar experimentando en estos precisos momentos. Pero también pudiéramos decir que fue leve, y vamos a ver por qué. Jesús dijo alguna vez, o muchas veces lo dijo, pero en Mateo capítulo 16 versículo 24 leemos que Él le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, tome su propia cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y saben, aplicando este texto al ladrón en la cruz, a los ladrones en la cruz, por lo menos el que se arrepintió vivió de manera literal esta realidad. Él lo vivió de forma literal. Debemos estar dispuestos a morir manteniendo nuestra fe. Ese era el mensaje central de lo que Jesús estaba diciendo ahí. Pero de otra forma podemos entender la cruz como las implicaciones que nosotros vamos a encontrar en este mundo, que nos pueden desanimar, que nos pueden hacer dudar, que nos pueden incluso hacer desfallecer. Entonces, claro que ese ladrón, claro que nuestro Señor Jesús vivió una tribulación en la cruz. Pero, ¿cuánto tiempo duró esta persona en el mundo después de haber recibido la promesa? Fue cuestión de horas. Es decir, su papel como oveja en terreno de lobos fue demasiado corto. Es decir, fue leve, fue pasajera, como el mismo apóstol lo diría, fue momentánea. Entonces, ¿cómo no pensar en esta persona cuando pensamos en tribulación y cuando pensamos en que es leve y en que es momentánea? Claro, en ningún momento nosotros podemos olvidar que aunque fueron horas de tortura. O sea, eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Incluso ni se podría comparar con años o toda una vida de sufrimiento en otra medida. Incluso no se podría comparar el sufrimiento de esta persona, aunque fue leve o fue corto, con muchos años quizá para nosotros de vida cristiana. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto pesa la cruz, ¿qué es tribulación? Jesús lo sabe. El ladrón también puede responder a esa pregunta. A propósito, ¿cómo sientes que ha sido tu caminar de fe? ¿Dirías que el camino ha sido largo y de mucha dificultad? ¿O quizás podrías decir que has experimentado algún tipo de tribulación? ¿Podrías decir que ha sido leve?
En el texto, en el primer texto en 2 de Corintios, el apóstol hace referencia a las cosas que se ven, a esas cosas que nos rodean y que en tiempo de dificultad nosotros podemos observar. Interesantemente, él nos dice no mirando las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven. Ahora, pensemos en esas palabras en materia del ladrón que está en la cruz y que está luchando con creer, con si realmente Jesús es el Salvador, si en realidad él es la persona que ha manifestado ser, incluso si Él es la persona por la cual ahora incluso lo están crucificando. Él ha proclamado ser Dios. Entonces, pensando en el ladrón en la cruz, ¿qué podría ver en su entorno? ¿Qué era lo que veía esa persona? ¿Qué estaba viendo? Es ciertamente una leve tribulación, pero que bastó, que fue suficiente para experimentar mucha lucha, muchos sentimientos, como los que nosotros tal vez hemos experimentado y podemos experimentar a lo largo de nuestra vida como creyentes, tal vez a lo largo de los años. Pero, ¿qué veía esa persona en la cruz? ¿Y qué podemos ver nosotros? Por ejemplo, esta persona pudo haber experimentado engaño y burla. Pensemos en eso por un momento. ¿Por qué engaño y burla? Si tú estás en la cruz, si estás siendo crucificado, si tu cuerpo está siendo mutilado, si estás siendo humillado y expuesto a la vergüenza pública, colgado de un madero, y a tu lado hay una persona, hay un hombre que ha manifestado ser Dios, el Salvador de la humanidad, ¿qué pensarías de Jesús? Claro, nosotros conocemos toda la historia, cómo termina, pero pongámonos por un instante en los zapatos de esa persona que está tratando de creer. ¿En serio, qué esperarías que hiciera Dios? ¿Creerías que en realidad esa persona que está a tu lado, sufriendo igual que tú, es Dios y no hace nada? ¿En serio? ¿Sería fácil para ti creer en un Dios que se deja castigar por hombres pecadores hasta ese punto? ¿Qué harías? ¿Qué esperarías de Él? ¿Acaso no pensarías de este Dios que es un Dios mentiroso? ¿Que definitivamente era un engañador? ¿O uno de esos tantos líderes que suelen levantarse para engañar a la gente? Seguramente. ¿Acaso no le darías la razón a la multitud cuando se burlaban de Él? Quizá te unirías a los insultos, o nos uniríamos a los insultos de la multitud que decían: si eres Dios, sálvate a ti mismo. Si estás en la cruz, eso tendría mucho más peso. Así que fácilmente esa persona pudo haberse sentido engañada, incluso abandonada. A veces nuestro problema en la dificultad no radica en si Dios puede hacerlo, sino en si Él quiere hacerlo o qué hará. Y ahí es donde está realmente nuestro conflicto. Nosotros hemos visto a Dios obrar de tantas formas que es fácil pensar y creer que Él es capaz de hacerlo. Así que ese no es nuestro problema, pero nuestro problema mayor es si Él quiere hacerlo. Si en sus planes está responder a lo que nosotros sería una respuesta positiva en medio de la dificultad. Imagino que para esa persona en la cruz le era mucho más fácil pensar que si había salvado a muchos y hecho muchos milagros, esta era la ocasión perfecta para hacer un milagro, tal vez un milagro más, quizá el último milagro que les hiciera descender de la cruz. Si era Dios, ¿por qué no lo hacía? Quizá el último milagro. Entonces, para esa persona la lucha no pudo haber sido si es capaz o no de hacerlo, sino si está dispuesto y quiere hacerlo. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que pasó un poco después? Poco después, Jesús clamaría: Padre,
¿por qué me has desamparado? Si tú eres el ladrón en la cruz, estás tratando de creer en que realmente Jesús es el Salvador, el Mesías que había de venir y que habíamos esperado por tanto tiempo. ¿Qué pensarías cuando Dios abandona a su propio Hijo? Insisto, nosotros tenemos el panorama completo, pero en tiempos de dificultad, en tiempos de creer, ¿qué hacemos? Pensemos en ese ladrón que está escuchando que están condenando a Jesús porque se ha proclamado Dios, pero luego él mismo declara que su padre lo ha abandonado. Eso es fuerte. Así que usted y yo tal vez muchas veces nos hemos sentido abandonados, como que sentimos que Dios no nos escucha, como que sentimos que Dios, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, pero ¿en serio quieres hacerlo? Y eso empieza a alimentar sentimientos en nosotros que no nos permiten ver con claridad el panorama que Dios ve. Un sentimiento tal vez sería injusticia. ¿Acaso un Dios justo no estaría dispuesto a castigar la injusticia? Si había un momento para que Dios mostrara su poder, para que mostrara su equidad, para que mostrara su justicia y su intención y deseo de defender a los más débiles, ese era el momento perfecto para mostrarlo, para convencer a toda esa tropa romana, sedientos de sangre inocente, que Él era Dios, que Él era el Todopoderoso y que tenía la capacidad para libertarlos. Pero el ladrón está ahí. Necesita ese Dios, necesita un milagro, necesita creer. Y lo que Jesús está haciendo precisamente en ese momento no es lo que Él espera que hiciera. En la mente humana no es lo que un Dios haría en momentos como estos. Entonces, si estamos en la cruz, ¿no esperaríamos justo eso? Que Dios haga justicia, que haga un milagro, especialmente con su propio Hijo. ¿Saben? Yo no dudo un instante que todo eso que estamos experimentando es el propósito, o Dios lo permite, para estirar la fe de sus hijos, por lo menos de esta generación. Así que tu fe y la mía seguramente en ese momento están siendo probadas. Y el mensaje de Pablo es: no se desanimen, no se desanimen hasta que lleguen al punto de desmayar. La pregunta entonces es: ¿a dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Y a quién estamos mirando? En esa leve tribulación podemos cobrar ánimo, alimentar el ánimo, alimentar nuestra fe, si nosotros entendemos que es leve y si nosotros enfocamos en aquel que es el autor y consumador de la fe. Esto es Jesús. Pero hay algo mucho más allá, algo mucho más profundo, algo que me parece muy, muy interesante. Tiene que ver con la segunda frase extraída de Hebreos 12, en donde se nos dice que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera no ha terminado acá, pero necesitamos ánimo, necesitamos enfocar y necesitamos reconocer quiénes son esos testigos. ¿Cuánto cuesta un testigo? ¿Cuánto cuesta la voz de un testigo? Pero ¿cuánto cuesta más la vida de un testigo en momentos cruciales de nuestra vida? Es interesante que nosotros entendamos quiénes son esos testigos. Si tienes tu libreta de apuntes, tu cuadernillo, escribe esa pregunta y trata de responderla. ¿Quiénes son esos testigos? ¿Recuerdan ustedes quiénes son los
personajes principales en el capítulo inmediatamente anterior, es decir, en Hebreos 11, los héroes de la fe. Interesantemente, el autor de Hebreos en el capítulo 11 hace un recuento, coloca nombres de personas que pusieron un estándar de fe muy alto, para quienes ser creyentes incluso les costó la vida, para quienes su fe se hizo inquebrantable en momentos críticos, en momentos cruciales, en momentos de persecución, en momentos de tribulación, en momentos de gran prueba. Claro, los tiempos cambian. Para ellos fue persecución, su fe fue atacada. Pero nosotros enfrentamos un enemigo que nos tiene a todos definitivamente a prueba. Entonces, nuestra fe en estos momentos también se puede quebrar, nuestra fe puede desfallecer, nuestro ánimo puede caer. Pero la meta del apóstol Pablo es que nosotros entendamos que hubo hombres que creyeron, mucho más allá de lo que nosotros hemos sido probados, fueron probados ellos, y su fe se mantuvo intacta, incluso se mantuvo tan firme que les llevó a la muerte, y muertes trágicas, muertes crueles, pero su fe nunca se quebró. Entonces, ¿quiénes son esos testigos? Los héroes de la fe. Todas esas personas que nosotros leemos en el capítulo 11 de Hebreos. Y cuando inicia el capítulo 12, el autor hace una transición y simplemente está diciendo: por lo tanto, si ustedes tienen todas esas historias de hombres reales que creyeron en gran dificultad, por tanto, ustedes deben cobrar ánimo, sabiendo que ellos son testigos de lo que ha ocurrido y de lo que le puede pasar a los hijos de Dios, de lo que le puede pasar a la humanidad. Entonces, entendiendo que ellos son nuestros testigos, todos estos grandes hombres de fe, que ciertamente el autor también hace énfasis en que no todos están ahí, en que fueron muchísimos más, pero que él decide colocar unos pocos, digamos. Sabiendo que son ellos esos testigos, podemos verlos de dos formas. La primera forma en que podemos verlos es como espectadores, es decir, hagamos de cuenta que estamos en un estadio, que estamos en el ring llevando una gran competencia, que estamos tratando de lidiar una batalla y que alrededor nuestro hay personas que nos están alentando, que nos están animando y que incluso están coreando nuestros nombres, y que podemos afinar nuestros oídos y escuchar el oe, 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 vamos que se puede. Esa es una forma de animar y interpretar cómo ellos pueden ayudarnos como testigos. En todo caso, solo son espectadores. Podemos verlos como espectadores. ¿Y qué hace un espectador? Por ejemplo, conozco muchas personas que siguen a un equipo de fútbol, que son fanáticos a un equipo de fútbol, que se han considerado hinchas, fanáticos, apasionados a un equipo de fútbol. Pero ¿saben? Muchos de ellos nunca han pateado un balón, nunca han jugado al fútbol. Ocurre lo mismo con otros deportes. Tengo amigos que aman el tenis como deporte. Cada vez que tienen la oportunidad de ver un partido de tenis, una transmisión, aman sentarse del otro lado y disfrutar de un partido de tenis. Sin embargo, nunca han golpeado una bola de tenis, nunca han tenido una raqueta en sus manos. ¿Por qué? Porque son solo espectadores. Esa es una forma en que podemos ver esos testigos, considerar esos testigos. Sin embargo, la forma en como el apóstol Pablo espera que nosotros los veamos es como modelos. Ellos son un modelo de fe. Es decir, podemos enfocar en sus vidas, considerar el estándar que cada uno de ellos estableció, una fe que les llevó a entregar sus propias vidas, una fe y una esperanza que se mantuvo fuerte ante la persecución y la atrocidad que marcó el final de sus vidas. Así que podemos abrir nuestro entendimiento y al considerar su ejemplo tomar fuerzas. Es la sugerencia de un hombre que se aferró a su Dios
y corrió hasta el final la buena carrera, y que su vida misma nosotros podemos considerarla y hallar consuelo, alimentar nuestro ánimo, nuestras fuerzas. Consideren entre todos los ejemplos el ejemplo de Jesús. Es lo que nos anima a ser el apóstol. Consideren entre todo lo que está pasando la vida de aquellos hombres que creyeron aún en condiciones tremendamente críticas y su fe no decayó. Y su Dios no los defraudó. Su Dios no los dejó solos. Considérenme a mí, nos recuerda Jesús, que sufrí hasta el final el dolor de la cruz para que hoy ustedes tengan y puedan disfrutar una fe inquebrantable, para que ustedes puedan tener una esperanza y para que ustedes tengan una vida en abundancia aún en medio de la necesidad. Considérenme a mí, yo sé lo que hago, dice Jesús. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo al Padre aún estando en la cruz? Y que dijimos en las charlas anteriores que este mensaje era para el ladrón también. Puede que no entiendes lo que está pasando ahora, pero yo sé lo que hago. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús nos dice y nos recuerda hoy: considérenme a mí, que siempre sé lo que hago. Considérenme a mí, que siempre voy a estar al cuidado de ustedes. Yo soy el buen pastor, así que considérenme a mí. Nunca dejen de hacerlo. Pongan sus ojos en mí. Considérenme a mí, dice Jesús, que mi Padre no los va a abandonar. No me abandonó a mí, no los va a abandonar a ustedes. ¿Quién más entonces que uno que sufrió puede animarnos en medio del sufrimiento? Solo debemos considerar su obra y continuar bajo su cuidado. Solo así nuestro ánimo alcanzará hasta el final, sin desmayar. Por favor, amigos y hermanos, consideremos a Jesús. Consideremos el ejemplo, el modelo de esos hombres y héroes de la fe, que aún en circunstancias mucho más difíciles de las que nosotros podemos estar experimentando en estos momentos, ellos nos dieron ejemplo. ¿Por qué? Porque perseguían algo mucho más de lo que veían a su alrededor. Por favor, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tienes dudas, si tienes dificultad, si estás luchando y sientes que estás llevando una carga ahora mucho más de lo que puedes disfrutar, de lo que puedes soportar, por favor, háznoslo saber. Queremos ayudarte en oración. Queremos aferrarnos a estas promesas de que no estamos solos. Y queremos llevar estas cargas juntos. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque Jesús dice que nosotros podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque Él llevó las nuestras. Así que no hay una prueba que nos venga que no estemos en condiciones de soportar. Pero solamente cuando miramos y fijamos nuestra mirada en Jesús, cuando lo consideramos a Él, cuando consideramos su obra, el precio que Él pagó por nosotros, entonces es que podemos entender por qué Él nos dice que podemos confiar. Ánimo, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tomemos un momento para orar. Mi Rey, gracias por permitirnos seguir conectados. Gracias, mi Señor, por dejarnos tu ejemplo. Y gracias, Señor, por darle el valor, esa fe, esa convicción, esa esperanza a esos hombres a los cuales hoy podemos mirar y podemos identificarnos con ellos. Podemos pensar en ellos como personas comunes y corrientes que enfrentaron una gran tribulación y aún así salieron
vencedores, no porque miraron a su alrededor. Si lo hubiesen hecho, seguramente su ánimo hubiese desmayado rápidamente, pero ellos tenían su mirada puesta en ti, y tú no los defraudaste, como tampoco nos defraudarás a nosotros, que confiamos en ti. Mi Señor, muchas gracias por cuidar de nosotros, por cuidar de nuestras vidas, por ser el proveedor de nuestras vidas, por ser ese consolador, por ser ese consejero que está ahí cada vez que necesitamos. Muchas gracias por recordarnos hoy que tú eres por excelencia el ejemplo al cual nosotros debemos mirar. Y gracias, Rey, porque cuando te miramos, ciertamente hallamos consuelo para nuestras vidas en prueba. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Muchísimas gracias. Les voy a pedir que no se desconecten. Esto no acaba acá. Tal vez quieras recargar tu pocillo con café, está bien, pero quiero pedirte que sigas conectado, que sigan conectados, porque tenemos una invitación. Tenemos una pequeña guía que ya les vamos a compartir, también algunos anuncios. Entonces, por favor, no se desconecten, ¿vale? Que Dios les bendiga y sigamos conectados.